1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. En 2 Timoteo 1:13-14, la palabra de Dios dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tú nos enseñes en esta tarde tu palabra, de la necesidad de siempre ser reformados conforme a tu palabra. Señor, este mensaje no va a ser fácil para nadie, pero te pedimos que nos ayudes a aceptarlo, no como regaño humano, sino como mensaje de Dios, para que sigamos tu palabra, para que nos examinemos a la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos en esta tarde, a no esconder nada, a no justificar nada, a no poner excusas para nada, sino recibir lo que tú quieres decirnos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos tenido el privilegio en estas semanas de estudiar la doctrina bíblica que cambió el mundo en el tiempo de la Reforma Protestante, hace 500 años. El martes 31 de octubre vamos a celebrar 500 años de la fecha cuando Martín Lutero clavó un documento con 95 tesis a la puerta de la iglesia, cosa que inició un debate en la iglesia y por medio de la providencia de Dios empezó una reforma que cambió el mundo. En estos 5 domingos pasados estudiamos lo que se llaman las 5 solas, 5 principios bíblicos que resumen la doctrina redescubierta hace 500 años. Solo la Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Si no estabas para esas prédicas o quieres escucharlas otra vez, platícame, porque es muy importante para nosotros entender esos principios bíblicos y ser bendecidos con esa parte de la palabra de Dios. Pero en este día, hoy que es el domingo de la Reforma, vamos a pensar en una frase que ha llegado a describir la Reforma, una frase que describe por lo menos una parte de la Reforma que sigue hasta el día de hoy. La frase, como normalmente se conoce, es semper reformanda, que es latín y significa siempre siendo reformado, que la iglesia está siempre siendo reformada. El problema es que esta frase a través de los años ha llegado a ser mal interpretada y mal entendida. Tal vez tú, al ver esas 2 palabras que están escritas en tu hoja, en latín, semper reformanda, tal vez piensas que significa siempre reformando, en el sentido de siempre estar cambiando. Y algunas personas y grupos han tomado la frase así, la usan para decir que necesitamos estar siempre cambiando, que la iglesia necesita cambiar con los tiempos, que la iglesia necesita cambiar conforme a la cultura de la edad. Aquí dice, siempre reformanda, siempre reformándose, ¿verdad? No. Eso no es lo que esta frase significa. La frase original usada para describir la reforma, los reformadores y la iglesia reformada, es en realidad una frase más larga, más que solamente 2 palabras. Voy a leerla en latín y después explicarlo. La frase original es esta: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei, que en español significa la iglesia es reformada y siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios.
Esa es la frase completa. Y necesitamos todo este contexto para entender cómo esta frase nos puede ayudar. Es decir, esta frase no significa que siempre tenemos que estar cambiando. Esta frase no significa que la iglesia tiene que cambiar, así como el mundo y la cultura cambian. Que necesitamos siempre estar mirando las películas más recientes y leyendo los libros más populares y pasar un tiempo con todos los memes actuales de internet para ser relevante. Eso no es lo que significa esta frase. La idea es que la iglesia reformada siempre tiene que examinarse y estar segura que está de acuerdo con la palabra de Dios. La iglesia es reformada y siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios. Esa es la parte más importante. Siempre reformada significa que siempre estamos vigilando, que siempre estamos a la alerta para que no nos desviemos del estándar que es la palabra de Dios. Es lo que significa que la iglesia está reformada y siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios. Siempre estamos estar examinándonos y comparándonos conforme a lo que dice nuestra única autoridad, nuestra única regla de fe práctica, que es la Biblia, que es la palabra de Dios mismo. La iglesia es reformada y siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque la iglesia, así como el ser humano, siempre tiene la tendencia a desviarse. Siempre tiene la tendencia a la corrupción, debido al pecado que todavía mora en nosotros. Desafortunadamente es muy, muy raro cuando una iglesia o denominación o grupo no degenera a través de los años. Es increíblemente raro. Es un patrón que aún vemos en la Biblia misma, en el Antiguo Testamento con Israel, ¿verdad? ¿Cuántos problemas tenía Israel después de las grandes obras de Dios con la siguiente generación? Tenemos que desviarnos. Por eso es tan importante para nosotros, los herederos de la Reforma, pensar en este tema. En ese día que celebramos como el domingo de la Reforma. Como iglesia local, necesitamos siempre estar examinándonos a la luz de la Biblia. Y si como iglesia estamos haciendo algo incorrecto, o si podemos mejorar algo, es lo que tenemos que hacer. Y no ser tan obstinados al pensar que estamos bien y nada tiene que cambiar nunca. No, estamos siendo santificados. Siempre podemos madurar más y amar más y obedecer más a Dios y vivir más conforme a su voluntad. Siempre podemos ser más reformados conforme a la palabra de Dios. Siempre. Como pastor, yo necesito estar siempre examinándome a la luz de la Biblia y cambiar lo que necesito cambiar. Y doy gracias a Dios que me está enseñando en esos días por medio de algunos de ustedes, por ejemplo, lo que tengo que cambiar. Tengo que ser mejor pastor. Tengo que cambiar cosas en mi vida, en mi ministerio. ¿Por qué? Porque no soy perfecto todavía. Y tengo que estar siempre siendo reformado conforme a la palabra de Dios. Y es la verdad para todos los cristianos aquí. Somos nosotros que formamos la iglesia. Entonces, si la iglesia va a vivir siempre siendo reformado conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros como cristianos individuales también tenemos que pedir a Dios que siempre nos reforme conforme a la palabra de Dios. Que no estemos atascados en las mismas rutinas y las mismas tradiciones que no siempre son bíblicas. No podemos ser tan obstinados, hermanos, como para pensar que nada tiene que cambiar en nuestras vidas. Necesitamos ser siempre reformados conforme a la palabra de Dios. Necesitamos orar como David oró en el Salmo 139, 23 y 24, que es lo que cantamos hace un rato. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto.
La iglesia siempre necesita crecer bajo el lema Semper Reformanda. La iglesia es reformada y siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos un fundamento firme, necesitamos trabajar y ser diligentes, demostrando humildad y sometiéndonos a Dios para que siempre seamos reformados conforme a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, para siempre vivir siendo reformados conforme a la palabra de Dios, vemos aquí necesitamos un fundamento firme. Leamos otra vez en 2 Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Habla aquí de las sanas palabras. Habla aquí del buen depósito, que es, ante todo, la palabra de Dios. Y más específicamente, el Evangelio. O podemos decir, la sana doctrina. Es lo que necesitamos retener y guardar. La palabra, el Evangelio, la sana doctrina. Fíjense, hermanos, y escuchen muy bien. No somos mandados a retener y guardar nuestras propias opiniones. No somos llamados a retener y guardar lo que un ser humano dice o lo que una iglesia dice. No es siempre ser reformado conforme a lo que la cultura nos dice. No. Necesitamos ser siempre reformantes, siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Conforme al fundamento firme que Dios mismo nos ha dado. El fundamento firme de la palabra escrita de la palabra de Dios. Nuestro fundamento firme no es una visión. No importan las visiones hoy en día. Tienes la palabra de Dios escrita. No estamos esperando palabras de ángeles. No necesitamos palabras de ángeles. Tenemos la palabra de Dios escrita. Es un error estar dependiendo de visiones y sueños y emociones. Nuestro fundamento firme, el único fundamento firme es la palabra de Dios. La palabra escrita de Dios. Si construyes sobre otro fundamento, te vas a caer. Tus emociones no son el fundamento suficiente para construir tu vida, ni sueños, ni visiones, porque quién sabe si son de Dios o no. La palabra escrita es lo único que necesitas. Todo lo que hagamos como cristianos, como reformados, se enfoca en el objeto de estos verbos que encontramos aquí. ¿Qué dice? Habla de examinarnos en 1 Tesalonicenses, aquí habla de retener y guardar. Pero, ¿qué es el espejo en lo cual nos examinamos? ¿Qué es lo que nos reforma? ¿Qué es lo que estamos reteniendo y guardando? Es la palabra de Dios, nada más. Todo tiene que estar basado de Dios y su palabra. Es lo que retenemos, guardamos, es lo que examinamos. Todo a la luz de la palabra de Dios. Nunca podemos estar contentos que empezamos bien. Nunca podemos estar satisfechos que asistimos a una iglesia de sana doctrina. Necesitamos estar siempre vigilantes, siempre checando lo que hacemos o no hacemos con la palabra para ver si necesitamos cambiar algo o si necesitamos continuar con lo que estamos haciendo. La base es la palabra de Dios y ninguna otra cosa. Ni lo que dice el pastor, ni la iglesia, ni tus emociones, ni tu familiar, ni nadie. Es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Es el único fundamento firme. Es lo que vemos en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículos 10 a 11, habla de Cristo como este fundamento. Cristo que es la palabra, es el verbo de Dios. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo y su palabra. Jesucristo que es la palabra. Jesucristo que es el verbo. Solo Cristo. Es el único fundamento firme. Él es la piedra angular. Y todo lo que hacemos nosotros como cristianos o como iglesia está edificado sobre un solo fundamento. Jesucristo. No es el pastor, no es la iglesia, no es el papa, no es cualquier otra cosa. Es Cristo. Es solamente Cristo. Cuando un cristiano entonces se da cuenta de que está viviendo en sus propias fuerzas, cuando no está dependiendo de Cristo para todo, es tiempo de ser reformado. Cuando una iglesia se da cuenta de que tiene muchos programas y conferencias y música y actividades para jóvenes o lo que sea, pero Cristo no se predica, o Cristo no sea la conversación en la iglesia, es tiempo para esa iglesia ser reformada. Cristo es nuestro único fundamento firme, solo Cristo. ¿Y cómo sabemos de Cristo? ¿Cómo aprendemos de Cristo? ¿Cómo sabemos que estamos construyendo sobre Cristo? Por la palabra de Dios. Esa es la única forma en la cual vas a encontrar a Cristo. Entonces, si quieres conocer más de Cristo y construir tu vida sobre Él y construir esta iglesia sobre Él, necesitamos estar en la palabra de Dios. Necesitamos decir, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Esta frase es buenísima, ¿no? A la ley y al testimonio. ¿Qué significa? Que no importa el tema, ya sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia. No importa lo que sea el tema de la conversación, siempre deberíamos decir a la ley y al testimonio como nuestro único estándar de cómo vivir. Necesitamos ir directamente a la Biblia. En cada momento, en cada decisión, porque es nuestro único fundamento firme. A la ley y al testimonio. A la Biblia. Solo la Escritura. Necesitamos comparar todo lo que leemos y pensamos y estudiamos, escuchamos con la palabra. Necesitamos ser como esos cristianos en la iglesia de Berea. Dice Hechos 17:11. Esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si esas cosas eran así. Solo la Escritura, solo la Biblia. Es nuestra única autoridad de fe y práctica, es nuestro único fundamento firme, es lo que necesitamos guardar y retener, es el espejo en lo cual nos vemos para examinarnos y estar seguros que estamos en el camino correcto. Es el espejo que nos dice cuando necesitamos ser reformados. Obviamente, este tema tiene mucho que ver con la reforma, porque en la reforma esas doctrinas bíblicas y básicas fueron redescubiertas. Los reformadores regresaron al fundamento bíblico, regresaron a los principios básicos de la palabra de Dios, y necesitamos dar gracias a Dios por ellos, por la doctrina que redescubrieron, y seguir su doctrina, seguir esas 5 solas. Seguir la palabra de Dios es la base de cualquier iglesia reformada. La palabra primero, y después los credos y confesiones históricas de la iglesia que nos ayudan. Pero hermanos, no es suficiente nunca solamente dar gracias a Dios y saber nuestra historia. Necesitamos actuar como ellos. Necesitamos nosotros también regresar a lo básico. Necesitamos también basar todo en la palabra. Siempre checándonos para que no nos desviemos. Pues como dije, desafortunadamente, la iglesia de Cristo, la iglesia reformada, está propensa a desviarse. Podemos ver cómo está Europa hoy en día, ¿verdad? Los países en los cuales la reforma cambió todo. Hasta el gobierno y la cultura y la educación, la reforma cambió. Ahora son países ateos.
la mayoría, 95% o más, ya ni creen que Dios existe. Esos países en donde Dios empezó la reforma, ¿qué pasó en esos 500 años? Se desviaron. Esas iglesias en Europa necesitan ser reformadas conforme a la palabra de Dios. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos y Canadá. Países hijos de la reforma, para decirlo así. Vamos en la misma dirección. Aquí vemos iglesias y denominaciones históricas que han negado la inspiración y la infalibilidad de la palabra, que ya aceptan la homosexualidad como normal, que se han conformado a este siglo impío. Y si no es por la gracia de Dios, podemos ir en el mismo camino. Nosotros no somos mejores que ellos. Lo que necesitamos hacer es checarnos, examinarnos y estar seguros que siempre estamos siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Es la verdad para nosotros como cristianos individuales y para nosotros como iglesia local. Necesitamos este fundamento firme de Cristo y su palabra. Pero aquí hay una aplicación muy importante que quiero enfatizar para la siguiente generación que está aquí. A ustedes jóvenes. Yo creo que hay un énfasis muy grande, muy importante, muy específico en este mensaje para los niños y los jóvenes aquí. Los jóvenes de esta iglesia. Humanamente hablando, el futuro de esta iglesia depende de ustedes, jóvenes. Son ustedes que van a decidir en el futuro si esta iglesia va a quedarse sobre su fundamento firme de Cristo y su palabra, o si va a cambiar con el mundo y aceptar las cosas del mundo. Son ustedes que van a decidir si esta iglesia va a desviarse para que sea más popular y para que más gente venga. Jóvenes, por favor entiendan cuán importante es para ustedes, aún ahora, a esta edad, vivir siempre reformanda, siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Jóvenes, no permitan que sus vidas sean moldeadas por la cultura actual, por lo que dicen sus amigos, por lo que les enseñan las escuelas públicas, por la presión de los familiares. Jóvenes, vivan siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Les pido, les ruego como su pastor, que vivan así para que esta iglesia continúe fundamentada sobre Cristo y su palabra. Considérenlos, jóvenes. Y para nosotros que somos más grandes, necesitamos orar mucho por los jóvenes. Necesitamos ayudarles, animarles a seguir a Cristo. Papás, la manera en la cual es su casa también va a influenciar mucho. Cuando sus hijos ven una persona completamente distinta en la casa que en la iglesia, ellos no van a querer nada que ver con la iglesia. Y con razón. Entonces sí, hay una enorme responsabilidad sobre los hombros de los jóvenes aquí. Y tal vez más responsabilidad sobre los adultos. Que les ayudemos, que les animemos y que no cesemos de orar por ellos.
En segundo lugar, para estar siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios, necesitamos no solamente el fundamento firme, necesitamos también trabajar y ser diligentes. Porque esas palabras que hemos visto en nuestros textos, examinar, retener, guardar, son verbos activos. No son cosas que podemos hacer siendo pasivos, sentándonos cómodos en nuestros lugares, no. Tenemos que trabajar y ser diligentes. Leamos otra vez, por favor, 2 Timoteo 1, 13 a 14. 2 Timoteo 1, 13 a 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Retener, guardar, es activo. En 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Otra vez, es activo. Examinar, retener, son mandamientos que requieren acción. Los hermanos, hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Tendemos que desviarnos si no ponemos atención. Tenemos que permitir que nuestras opiniones y sentimientos e ideas propias tomen preeminencia en vez de la palabra de Dios. Fíjense, yo no creo que lo hagamos a propósito. Okay, no creo que nos despertemos un día y digamos, ahora voy a empezar a seguir mis emociones en vez de la palabra de Dios. Pues no lo hacemos así. Yo no creo que una iglesia de repente diga, ahora vamos a empezar a seguir a este pastor famoso y sus tradiciones en vez de la palabra de Dios. No sucede así. Es mucho más sutil. Empezamos a pensar que la palabra no está funcionando, que la leemos mucho y nada cambia. Empezamos a ir a la iglesia mucho y decir, pero nada cambia, entonces ¿para qué? Que la palabra no aplica a mi situación tan única y especial. Y empezamos a buscar otras opciones, otros recursos. Y a propósito, no, esos libros o pastores o ideas o actitudes o opiniones, lo que sea, empiezan a ser nuestro fundamento. Empiezan a controlar cómo vivimos y cómo pensamos y cómo hablamos y cómo actuamos. ¿Lo hicimos a propósito? No lo hicimos a propósito. Pero no pusimos atención. No estamos examinándonos constantemente con la palabra. Y sutilmente nuestro fundamento ha cambiado. El fundamento ya es como siento. Mi fundamento ya es lo que dice esta persona. No ponemos atención. Suponemos que estamos bien. Y de repente años han pasado y necesitamos ser reformados. Hemos estado aquí en la iglesia, escuchando esa doctrina. Pero hay cosas que hicimos antes que ya no hacemos. ¿Por qué? Porque un día nos levantamos y dijimos, ya no voy a hacer eso. Ya no voy a asistir a eso. No, claro que no. Pero poco a poco, otras cosas han tomado la preeminencia. Nuestro fundamento ha cambiado. Nos justificamos. Necesitamos ser reformados. No voy a decir algunos ejemplos porque algunos se ofenden con aplicaciones específicas, pero ustedes se conocen a sí mismos. ¿Qué es en tu vida que antes hiciste para Dios, para servir a Dios, para tu bien espiritual, que ya no lo haces? ¿Qué es? ¿Qué es? Me pregunto a mí también, ¿qué es para mí? Necesitamos ser reformados. Hermanos, necesitamos dejar de ser tan obstinados, explicando y justificando todo lo que hacemos y nada más decir, Dios, perdóname y refórmame.
Santiago 1, no vamos a verlo porque lo estudiamos hace meses. En Santiago 1, 22 al 25 leemos de que la palabra es un espejo. Es el espejo de la palabra que nos ayuda a siempre ser reformados conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que estoy pidiendo es que nos examinemos, hermanos. Que examinemos nuestras vidas, nuestras familias. Tenemos el fundamento firme, eso no dudo. ¿Estamos guardándolo? ¿Estamos reteniendo la sana doctrina? ¿Estamos examinando todo y solamente reteniendo lo bueno? Cuidado con lo que escuchas en internet. Cuidado con lo que lees. Hermanos, no todo es sana doctrina. Sé diligente a comparar todo con la palabra. Trabajo con discernimiento para examinar todo y solamente retener lo bueno. Piensa en tu vida. Empezaste bien, ¿verdad? Empezaste muy bien tu vida cristiana. Empezaste con mucho amor para con Dios. Empezaste con mucho celo de servirle en cada parte de tu vida. Empezaste viviendo de tal manera que todos en tu alrededor estaban sorprendidos por el cambio, por la diferencia en tu vida. ¿Y ahora? ¿Necesitas ser reformado? ¿Qué ha cambiado? ¿Necesitas trabajar para regresar como era antes? ¿Necesitas trabajar para volver a tu primer amor? ¿Tus hábitos necesitan ser reformados? ¿Tus prioridades? ¿Tu manera de hablar? ¿Tu asistencia a la iglesia? ¿Tus hábitos de leer la Biblia y pasar tiempo con Dios en oración? No, yo dije que no iba a mencionar cosas específicas, pero ya está. ¿Qué necesitas ser reformado en tu vida? Yo no puedo ver tu corazón. Por sus frutos yo sé muchas cosas, pero solamente Dios sabe cómo es tu corazón. Y tú sabes, si eres hijo de Dios, que necesita ser reformado. Y voy a avisarles, porque va a ser muy fácil para ustedes hoy escuchar este mensaje. Sí, pastor, me tengo que cambiar esto y eso. Y llegamos a la casa. Todo como antes. Ya llega el miércoles, o el jueves, o el domingo, lo que sea. Nada cambia. Porque ahora la emoción está muy alta. Sí, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la predicación. Mi hermano, mi hermana, ¿qué va a cambiar en esta noche? ¿Qué va a cambiar esta semana de tu rutina, hábitos, pensamientos, palabras, lo que sea? ¿Necesitas ser reformado? Empieza ahora, en esta noche, en esta semana. Tenemos que trabajar y ser diligentes. Mientras al mismo tiempo, en último lugar, para vivir siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios, también necesitamos ser humildes y someternos a Dios. Es decir, quiero que veamos el equilibrio aquí. Sí es la verdad de que los verbos aquí son activos: retener, guardar, examinar. Pero obviamente entendemos que todo eso depende de Dios. Dependemos de Dios que nos reforme. Dependemos que su palabra nos reforme, porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Por eso me aviso. Si tú dices, en mis fuerzas, yo voy a cambiar hoy, yo voy a cambiar esta noche, yo voy a cambiar esta semana, te prometo una cosa, no lo vas a cambiar. Porque no puedes, y yo no puedo. Necesitamos a Dios. Tenemos que ser activos, diligentes, tenemos que trabajar. Mientras dependemos de Dios para hacerlo. Espero que eso no nos confunda, ¿okay? Somos mandados a examinar todo, retener lo bueno, comparar todo con la palabra, retener y guardar la sana doctrina, pero a fin de cuentas es Dios quien hace la obra. Es Dios quien nos cambia. Tenemos que ser convencidos y empezar nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevos pensamientos, dependiendo del poder de Dios. Y no es fácil.
vivir siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios requiere muchísima humildad. Requiere muchísima sumisión a Dios. Porque no nos gusta admitir que nos hemos equivocado. ¿Verdad? No nos gusta admitir que hemos cometido un error. No nos gusta admitir que hemos tomado una decisión incorrecta. No nos gusta admitir que otra persona tenía la razón y nosotros estamos equivocados. Nos cuesta muchísimo trabajo. Y por eso que es tan difícil para nosotros, no lo hacemos. ¿Cuándo fue la última ocasión cuando admitiste a otra persona con palabras, en voz alta: yo estaba equivocado, tú tuviste la razón? ¿Cuándo fue la última ocasión? ¿La puedes recordar? Tal vez Dios ha obrado en algunos de ustedes y es más fácil y damos toda la gloria a Él por obrar en ustedes, pero para la mayoría de nosotros, increíblemente difícil admitir que nos hemos equivocado. Y por eso el tema de este mensaje es tan difícil. Por eso, tanto ataque el día de hoy. Personas que no están aquí. A ustedes que están aquí con muchas distracciones a veces, cosas en la mente. ¿Por qué? Porque este tema es tan fácil, tan difícil. Porque si vamos a vivir siempre siendo reformados, significa que tenemos que admitir que nos hemos equivocado y que vamos a cambiar. Por eso digo, necesitamos mucha humildad y mucha sumisión a Dios. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos humillarnos y someternos a Dios? Pues no estamos esperando una voz del cielo, no estamos esperando algo sobrenatural. ¿Cómo es que Dios nos habla? Por su palabra y por su iglesia. Si quieres ser confrontado, si quieres humillarte para cambiar y ser reformado conforme a la palabra de Dios, significa que necesitas venir a la palabra con un corazón abierto, en vez de venir a la palabra esperando que te diga lo que tú quieres que diga. Eso significa que tienes que estar dispuesto a ser confrontado con la predicación de la palabra de Dios y no rechazar lo que dice el sermón o lo que es su aplicación. Nos humillamos cuando somos confrontados con un hermano o hermana en la iglesia y admitimos que él o ella tiene razón. Porque muchas veces nosotros decimos que nosotros cambiaríamos si Dios nos mostrara que tenemos que cambiar. ¡Qué espirituales somos! Pero creen otra vez, Dios nos habla por su palabra escrita y por su iglesia. Entonces no vale decir a Dios que tú cambiarías si Él te mostrara cómo cambiar y ignoras lo que la palabra dice y ignoras lo que tu iglesia dice. Eso no vale, hermano. Eso no está bien. Eso es lo que significa vivir siempre reformando, siempre siendo reformados, con fundamento firme, trabajando, siendo diligentes, mientras dependemos humildemente y sometidos a nuestro Dios. Es muy difícil. Por eso necesitamos a Dios. Y no solamente para nosotros como cristianos individuales, es la misma cosa para la iglesia también. Una iglesia local puede formar malos hábitos muy rápidamente en su vida. Una iglesia puede jactarse de tener la sana doctrina, pero fallar en otras áreas. O puede jactarse de tener mucho amor para con todos y descuidar la sana doctrina. Necesitamos estar siempre cuidadosos y tener la humildad para reconocer cuando Dios nos muestra algo que tiene que cambiar. Entonces, como cristianos y como iglesia local, tenemos un fundamento firme: Cristo y su palabra.
Creemos en solo la Escritura. Creemos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y queremos hacer todo para la gloria de Dios. Y queremos que las cosas sigan así y mejoren, porque no somos tan orgullosos como para pensar que empezamos bien y por eso todo siempre va a estar bien y no tenemos que cambiar nada nunca. No somos tan orgullosos, ¿verdad? Como para pensar eso. Necesitamos vivir siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Necesitamos una iglesia que está siempre siendo reformada conforme a la palabra de Dios. Y si vamos a hacer esto, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que retener y guardar la sana doctrina. Necesitamos ser confrontados cuando no estamos bien, cuando hacemos algo incorrecto, cuando podemos mejorar algo. Necesitamos estar dispuestos a cambiar. Necesitamos estar dispuestos a ser confrontados con un acto, una decisión, una actitud, lo que sea, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque siempre vivir siendo reformado significa que si estás haciendo algo, si tienes algún hábito o has tomado alguna decisión, estás confrontado. No puedes solamente repetir lo que piensas, lo que sientes o lo que siempre has hecho. Tienes que regresar a la palabra, examinar lo que haces o dices y cambiarlo si sea necesario. Necesitamos humillarnos. Yo, ustedes y juntos, como iglesia local. Necesitamos concluir meditando en el hecho de que a fin de cuentas, solamente Dios, solamente Cristo puede hacer todo eso. Solamente Cristo nos puede reformar. Si estás aquí y no eres un cristiano, necesitas algo mucho más que una reforma. Necesitas una transformación completa. Necesitas ser salvo conforme a la palabra de Dios. Necesitas depender solamente de Cristo para hacer los cambios necesarios en tu vida. Y después de que Dios nos salva, necesitamos humillarnos, reconocer nuestros errores y vivir siempre siendo reformados conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, ese es un tema tan importante para nosotros y para nuestra iglesia. Señor, te rogamos que en verdad nos enseñes lo que todo eso significa. Que nos enseñes cómo vivir a la luz de esta frase que no se encuentra en la palabra, pero explica algo muy bíblico. Necesitamos siempre ser reformados conforme a tu palabra. Necesitamos estar firmes sobre el único fundamento. Necesitamos ser activos y trabajar y ser diligentes. Necesitamos depender de ti humildemente para hacer la obra. Señor, enséñanos, cámbianos, transfórmanos. Te rogamos, Señor, que eso no sea una cosa que entre por un oído y salga por el otro. Señor, que cambiemos lo que tenemos que cambiar. Señor, quebranta nuestro orgullo. Abre nuestros ojos para ver la luz de tu palabra. Ayúdanos a vivir no conforme a lo que pensamos o sentimos, sino conforme a lo que tu palabra dice. No es fácil. Cada persona aquí está en diferente parte de este proceso. Por eso te pedimos tu ayuda y tu poder, porque dependemos de ti. Ayúdanos a cambiar cosas en esta semana, para que vivamos más para tu gloria y más en obediencia y demostrando nuestro amor para contigo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.